Bueno, pues buenos días a todos. Y para mí es uno de los honores más grandes que puede tener un neurocientífico en España, y desde luego yo, es presentar a José María Delgado, que ha sido mi profesor, mi jefe y mi amigo, y lo último es que estamos colaborando en algún artículo que estoy deseando que salga. Como sabéis, esta serie es del Living History of Neuroscience Program de la FENS, la Federación Europea de Sociedades de Neurociencias, que nos ha dado un proyecto a la Sociedad Española de Neurociencias para grabar a grandes personajes de la neurociencia española todavía vivos y todavía en perfecto estado de producción, pero ya con una carrera significativamente larga, para que nos puedan mostrar también una progresión y cuál ha sido su impacto a largo plazo en el campo. José María Delgado es nacido en Carmona, como muchos de vosotros sabréis, porque habréis ido a los cursos nacionales de neurociencia que se celebran allí desde hace ya casi 20 años, y antes se celebraban en la Rábida. Y José María Delgado estudió medicina en la Universidad de Sevilla, se formó como psiquiatra entre Sevilla y Barcelona, pero debió pensar que los enfermos psiquiátricos está la cosa muy complicada. El caso es que él empezó a trabajar en electrofisiología del sistema nervioso con el profesor Rodríguez Delgado, que era otro español que había regresado en ese momento de Estados Unidos de la Universidad de Yale y se había establecido en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y en la Universidad Autónoma, que es donde estuvo José María. Posteriormente se marchó con Bob Baker y Rodolfo Ginás a trabajar a Nueva York. Estuvo posteriormente con Berthaud en París, y tras una estancia también en Oxford y en Brighton se estableció en Sevilla, donde ha realizado después toda su carrera. Él ha sido un investigador que ha trabajado básicamente en las bases del comportamiento, ha trabajado con diversos modelos, desde monos hasta ahora con ratones, pasando por todos los experimentos que ha hecho sobre el sistema oculomotor con conejos, y su tarea es ingente. Fue junto a Agnes Gruard quienes describieron por primera vez la LTP in vivo en mamíferos, que era algo que descartó que fuera simplemente un artefacto que pudiera estar pasando en rodajas, y eso fue un auténtico breakthrough destacado por la revista Science hace ya por lo menos 10 o 12 años, si no recuerdo mal. Y aparte de todo, muchos, como he dicho antes, le conoceréis por los cursos nacionales de neurociencia, que se le ocurrieron a él todavía en el siglo XX, y por los que hemos pasado pues casi todo el mundo que ha querido hacer neurociencia en España. Muchos incluso hemos pasado como alumnos y después como profesores. Creo que poca gente o poca gente es tan importante para la neurociencia en español desde Cajal como José María Delgado. Probablemente haya gente que me lo pueda discutir, pero realmente casi todos los estudiantes españoles que han querido han pasado por esos cursos, han aprendido, han conocido a figuras señeras, han aprendido una sistemática muy importante que es enfrentarte a tu público experto con tus manos en bipedestación y sin ningún tipo de apoyo de ningún medio, para poder explicar tu proyecto sin diapositivas, sin imágenes, sin nada. Eso es un aprendizaje que todo el mundo remarcamos como muy interesante, y también ha hecho muchísimo por la neurociencia en toda Iberoamérica. Como dice José María en broma, yo cuando vuelvo a Iberoamérica no me bajo del coche oficial, porque ahora casi todos sus alumnos, quien no ha sido ministro es rector, y quien no es rector
es dictador, bueno, no lo sé. El caso es que realmente es un lujo para todos el poder contar con José María en la neurociencia española, la neurociencia europea, la neurociencia mundial, grabar esta charla y a mí para presentarle. Aparte, José María es una persona que tiene un amplio conocimiento de las humanidades, como corresponde a cualquiera que quiera ser un buen neurocientífico y que pueda poner esa perspectiva de formación humanística. Os recomiendo sus escritos, os recomiendo sus poemas y os recomiendo sobre todo si podéis algún día tener una charla de profundis con José María Delgado. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad, bienvenido y en tus manos estamos. Okay. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, le quiero dar las gracias tanto a la Sociedad Española de Neurociencia como al Instituto de Neurociencia de Castilla y León por la amable invitación a participar en este ciclo de conferencias. Para mí es un placer volver por aquí de vez en cuando a contar lo que hacemos en nuestro laboratorio. Y también le quiero dar las gracias a Fernando de Castro por la amable presentación. No se deben de creer tanto como ha dicho, y además cuando empiece a hablar ya verán que tampoco esto es para tanto. Yo les voy a hablar desde el punto de vista de la perspectiva de un fisiólogo. Los fisiólogos somos una especie casi en extinción. Y la idea clásica de que el fisiólogo, más que la idea clásica del fisiólogo como un destripador de ratones, pues me gusta la sugerencia que hacía Aristóteles. Aristóteles decía que los fisiólogos eran los seguidores de Tales de Mileto, aquellos que creían que el universo se puede entender, de ahí viene la palabra fisiólogos, son amantes o conocedores de la naturaleza o de todo lo que existe. Ese es el punto de vista. Y referente al cerebro, pues habría que asumir que el cerebro se puede entender, cosa que muchas veces yo pienso que es completamente erróneo y eso no se puede entender por diversas razones. La otra perspectiva del fisiólogo la ven en el título. El fisiólogo estudia estados funcionales, cómo funcionan las cosas. Si ven un coche no se pregunta de qué está hecho el coche, cómo es la pintura, qué material energético utiliza, sino cómo funciona esto, cómo me lleva de Salamanca a Madrid. Esa es la perspectiva del fisiólogo, cómo funciona algo. Y normalmente el fisiólogo se fija en las propiedades emergentes. Propiedades emergentes es aquello que difícilmente se puede explicar a partir de los elementos que componen un sistema. Es decir, los pájaros están hechos de proteínas, minerales, sales, huesos, plumas, pero pueden volar. Mientras que nosotros estamos hechos de materiales muy parecidos, salvo las plumas, pero no podemos volar. Y aunque nos pongamos plumas, pues tendríamos problemas para volar porque no estamos diseñados para esa función. O sea que las propiedades emergentes muchas veces hay que estudiarlas en el mismo nivel en que se producen. Es decir, su cara oculta es justo la que estamos viendo, no hay nada detrás. Detrás es el mecanismo de ir que se usa ahora mucho en ciencia, de arriba a abajo, lo que llamamos aproximación top-down, de arriba a abajo, buscando siempre la explicación en el nivel inferior, pero esa explicación entra en un camino casi infinito y no es lo que uno se está preguntando. Así que buscar la explicación de la actividad mental buscando una proteína, pues me parece un camino un poco descabellado. Lo que yo les voy a hablar, que es las bases funcionales del condicionamiento clásico del reflejo corneal, es algo que se empezó a estudiar, digamos, en el último cuarto del siglo pasado. Antes había descripciones y, por supuesto, Pavlov había descrito el método de condicionamiento clásico, había también algunos diseños experimentales, pero la búsqueda del mecanismo que produce el aprendizaje no se inició hasta esos años. Y de hecho, nuestro laboratorio, en lo que voy a contar aquí, pues empezamos con este tema alrededor de los años 70 del siglo pasado, es decir, que llevamos unos 20 y pico años tratando de explicar un sistema. Verán que un sistema complejo es simple por una parte, porque mover el párpado no es una maravilla biomecánica, y sin embargo luego cuando miran el cerebro es complejo, y eso quiero que les llame la atención, no que no les llame la atención, sino que les llame la atención cómo algo tan simple que se ve desde fuera y se puede describir en un momento, se va complicando si nos metemos dentro del cerebro.
Y por empezar por algún sitio, pues esta historia se podía empezar por aquí. Darwin escribió este libro, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, de finales del último cuarto del siglo XIX, y Darwin decía que la expresión facial viene de gestos más primitivos, gestos que son de tipo motor, pero que se escapan de forma involuntaria, no son gestos voluntarios. Así que cuando vemos un lobo o un tigre con ese gesto, nosotros desde fuera entendemos que nos quiere comer. Porque Darwin decía, bueno, el gesto de amenaza viene de un mecanismo más primitivo, que es abrir la boca para comer. Es decir, lo que nos está diciendo el lobo cuando lo vemos es que nos quiere comer. La cosa de la expresión facial es que el lobo no ve su propia cara, ni el tigre tampoco lo ve, por una parte. Segundo, que son especies separadas físicamente y que hacen exactamente el mismo gesto. Es decir, eso indica que hay unos precursores comunes que empezaron a hacer este tipo de expresión emocional. Y eso pervive también en otras especies e indica lo mismo, la capacidad de herencia de gestos que tienen un cierto valor adaptativo. En este caso es un gesto también de amenaza, pero que existe en especies muy distantes entre sí, o que su precursor pues vivió hace unos cuantos de millones de años. ¿Por qué subsisten estos gestos? Pues evidentemente subsisten porque tienen cierta aplicabilidad o función. Si no sirviesen absolutamente para nada, ninguna especie lo haría. Si el gesto sobrevive es porque tiene un cierto valor adaptativo. Cuando ese valor adaptativo no quiere decir que el gesto vaya a desaparecer instantáneamente, pero se va a ir eliminando porque no cumple una función, y mantener comportamientos complejos que no tienen ningún uso o ninguna utilidad, pues desaparecen con el tiempo. Y además, no solo en este campo de la expresión de tipo emocional, sino fíjense, probablemente el aprendizaje más complejo, el aprendizaje que utilizamos más en la especie humana y también en otras especies, es el aprendizaje vicario, el aprendizaje por imitación. Ese aprendizaje se puede dar entre un niño pequeño y un niño mayor. El pequeño imita al mayor, pero él no ve su cara. ¿Cómo lo simula si no tiene no hay una retroalimentación, no hay un feedback para decir ya lo estoy haciendo bien el gesto? Pero eso no se limita a la especie humana. Aquí lo ven también el mismo gesto de atención cuando este chimpancé más mayor le está transmitiendo al más joven la cultura esta que tienen de usar palitos para extraer termitas de los termiteros. O sea que forma parte de una manera de aprender que usamos de forma muy cotidiana, de forma muy repetida, y sin embargo no hay todavía neurociencia o no hay estudios neurocientíficos que se acerquen a este tipo de aprendizaje por imitación o de tipo, también lo llaman aprendizaje de tipo social. Y por último puede haber esa transmisión de ese tipo de aprendizaje incluso entre especies diferentes, y ya les digo, es una manera de imitar. El aprendizaje es de tipo, digamos, involuntario, uno no sabe realmente que lo está aprendiendo. Bueno. Tanto Darwin conocía este libro de Duchenne de Boulogne, donde usando un carrete de inducción de corriente, Duchenne lo utilizaba para inducir expresión emocional. De nuevo aquí tienen algo diferente, porque ven al lado del carrete aquí hay una especie de brazo aislado del resto del organismo, y lo está estimulando y se produce un movimiento de los dedos. Eso es lo que quiere ilustrar, pero el movimiento de los dedos no es ilustrativo de nada. Sin embargo, la expresión emocional que se consigue estimulando los nervios de la cara sí que tiene un mensaje que se transmite fácilmente. Uno puede saber, bueno, esto es un simulacro de risa más o menos realista, un simulacro de gesto de temor o de pavor, etcétera, etcétera. Es decir, la expresión facial, simplemente estimulando los nervios periféricos, se puede producir un tipo de movimiento que conlleva además una información de tipo emocional.
¿De dónde viene todo esto? Pues esto se entiende mejor si uno ve cuáles son las propiedades de los músculos faciales y cuáles son las propiedades del sistema motor que los inerva. Y esas propiedades las tienen aquí. En primer lugar, los músculos de la cara son de origen branquial, son músculos especializados, no son igual que el músculo estriado de las extremidades, tienen propiedades estructurales diferentes. Y una de ellas es que son músculos muy pequeños, son primero músculos planos, músculos muy pequeños y lo que se denomina en fisiología músculo de peso constante. Quiere decir, en el brazo puede pesar 4 kilos, pero yo puedo poner, por ejemplo, un cubo de agua que le añade 20 kilos más. Y el brazo todavía, si el peso no es enorme, se puede hacer funcionar. Los músculos de la cara siempre tienen el mismo peso y tienen tan poco peso que no están muy sometidos a la acción de la gravedad. Incluso en la evolución está previsto tener pestañas postizas. Se puede añadir un pequeño peso y no pasa nada, pero más adelante verán qué pasa si el peso que se añade está por encima de lo que tiene previsto el sistema de la adaptación innata del sistema. Además, los músculos de la cara tienen lo que se denomina una disposición en mapa. Son músculos planos y cada parte de estos músculos tiene una función diferente. Es como si yo dijera en un mapa, pues Valladolid tiene características diferentes de Salamanca y Salamanca tiene características diferentes de Soria. Son puntos diferentes que tienen propiedades diferentes. Así que, por ejemplo, para el reflejo corneal se activan sobre todo las unidades motoras que están próximas a los párpados, pero en las cejas, por ejemplo, ahí lo que hay son unidades motoras que están más relacionadas con la expresión emocional. Es decir, cada unidad motora tiene una función diferente. Eso es distinto de lo que ocurre en el brazo, por ejemplo, en el bíceps, donde todas las fibras hacen exactamente igual, o acortar o distender este músculo. No hay una especialización funcional. En la cara cada unidad motora tiene una función diferente. Y el punto principal es este: estos músculos no tienen propios sectores. O sea que el músculo no tiene información de qué grado de contracción tiene. Yo puedo poner los dedos así y decir, bueno, los pongo 2 centímetros aproximadamente, y los puedo pasar a 4, pero eso lo puedo hacer también sin ver. Eso no depende de la visión, eso depende de propios receptores que están dentro del músculo y en las articulaciones. Eso no existe en el sistema motor facial. Y eso es lo que hace que la cara sea expresiva. Como decía Darwin, los movimientos faciales son expresivos primero porque son involuntarios, no están bajo el control voluntario, no se pueden imitar voluntariamente. Uno no puede poner tan fácilmente como pudiéramos pensar cara triste o alegre haciéndolo voluntariamente, perdón. Ni siquiera viéndose en un espejo. Los actores no simulan emociones mirándose en un espejo, sino simulan emociones poniéndose en el estado emocional correspondiente. Es decir, el que hace el papel de Hamlet se pone como si fuese Hamlet, y el que hace el papel de Romeo se pone en la situación emocional de Romeo. Y desde el punto de vista de las motoneuronas, digamos, las motoneuronas faciales, que vienen del núcleo facial, primero el núcleo motor facial está en la columna motora visceral especial. Son músculos de origen visceral. Fíjense, por eso le hago la relación. El músculo facial está más próximo, si quieren, desde el punto de vista funcional, a la musculatura del corazón o a la musculatura de las vísceras que a la musculatura estriada, que es la que se controla de forma voluntaria. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para lo que venga después, cuando empecemos a hablar de qué estructuras controlan estas funciones. Así que son una columna especial motora. Estos axones de las motoneuronas faciales no tienen colaterales, no tienen una retroalimentación como tiene la motoneurona espinal, no hay ahí una célula de Rencho como sí hay en la motoneurona espinal. Son unidades motoras pequeñas, aunque nadie las ha medido, esto lo pone... Es algo típico de la ciencia. Todos los libros ponen que la unidad motora facial, recuerde que una unidad motora es una motoneurona más todas las fibras que inerva, y en todos los libros ponen que son pequeñas, pero nadie la ha cuantificado. Y es fácil de entender por qué, porque la manera de contar el tamaño de las unidades motoras es muy fácil en un músculo como el bíceps. Cortamos así, contamos el número de fibras y cortamos el número de axones. Pero en un músculo plano hay que ir fibra a fibra, y eso técnicamente... Así que si ven en algún libro que dice que las unidades motoras son aproximadamente 25, eso es imaginación del autor, nadie hizo ese experimento.
Y por último, como no hay propioceptores, no hay señal de posición. Nosotros no sabemos dónde tenemos puesto el párpado, lo podemos mover voluntariamente, pero no podemos decir voy a bajar el párpado 3 grados, por ejemplo, salvo que ese movimiento forme parte de otro complejo que es la expresión de una determinada emoción. El sistema que mueve el párpado es triple en algunas especies, pero por ejemplo en primates es único. En primates el párpado se mueve solo por acción de la musculatura facial, pero en un animal como el búho, o en este caso de aquí, que los registros no están hechos en búho sino en gato, fíjense, esto es un soplo de aire. Al soplo de aire el párpado se mueve, vean esta oscilación, esta es la posición que ocupa el párpado superior, esta es la velocidad con que se mueve el párpado, pero además de este movimiento, que es el que produce el sistema motor facial, hay otro movimiento producido de retracción, el globo ocular se hunde para dentro de la órbita, porque esta especie tiene el sistema que se llama el retractor del bulbi, o del bulbo ocular, y ese sistema solo lo tiene aquella especie que tiene membrana hititante. Como nosotros no tenemos membrana ni hititante, al desaparecer la membrana también desaparece este sistema motor, desaparecen esos músculos y las motoneuronas que lo inervan. Y además, en esta especie también hay un mecanismo de cocontracción de los 4 músculos rectos. Si se contraen los 4 músculos rectos, el ojo también se hunde para detrás de la órbita, y este es el movimiento que se produce ante el soplo. En el plano vertical el ojo va hacia arriba y en el plano horizontal va en dirección a la línea media. Así que por eso, si ven por ahí un gato que tenga una lesión facial, verán con satisfacción que el gato no tiene lesiones corneales. No tiene que ir al médico y decir, oiga, que tengo una lesión corneal porque tiene una parálisis facial. No, porque el gato aprende a tirar del ojo hacia atrás usando el sistema de cocontracción más el sistema de retractor del bulbi. En una persona con una lesión facial, lo primero que va a tener son lesiones corneales, precisamente porque no puede cerrar los párpados. Aún así, bueno, uno podría pensar que, total, mover los párpados es cerrarlos y abrirlos, un movimiento muy simple. Ya verán que no. Todos estos tipos de movimientos diferentes están registrados en el gato. Fíjense que hay de todo tipo de perfiles, les describo por ejemplo este de aquí. Este es la respuesta al soplo de aire, es el reflejo corneal, es uno de los mecanismos más potentes y muchos los anestesistas lo usan como control del nivel de anestesia. Fíjense, cuando aplicamos un soplo de aire que tiene una presión de aproximadamente 3 atmósferas, que no activa los nociceptores, solo activa los mecanoceptores, y el párpado en el gato se cierra a una velocidad angular de unos 2000 grados por segundo. 2000 grados por segundo de velocidad angular es como dar varias vueltas en un segundo, porque cada vuelta son 360 grados. Es el movimiento con diferencia más rápido que se puede hacer con ningún sistema muscular. Sin embargo, la respuesta a un flash de luz o a un sonido, en particular en el gato, la respuesta a un sonido es muy débil. Sin embargo, en una rata o un ratón, el ratón o la rata puede dar un salto de medio metro si se le da un sonido muy fuerte y cerrar los párpados muchísimo más. Luego hay movimientos como estos son movimientos automáticos. Este es el movimiento de parpadeo que uno hace de forma automática, inconsciente. Ni siquiera somos conscientes de que cuando cerramos los párpados haciendo este movimiento dejamos de ver, porque la córnea se tapa, la pupila se tapa. Es un movimiento que dura aproximadamente 100 milisegundos. En la especie humana se produce unas 15 veces por minuto, en el gato se produce 8 o 10 veces por minuto. Y es un mecanismo no solo para proteger la córnea, sino que también tiene una implicación importante de cambio de la percepción visual. Es decir, cada vez que se parpadea, cambia el mundo visual que estamos viendo. Aunque no tengamos esa sensación, eso ocurre y es una manera de cambiar, sobre todo si uno mira a otro sitio o si cambia de dirección de atención. Luego hay movimientos como estos de aquí que, sobre todo los que son para abajo, son pasivos. No se podría imaginar que este movimiento que ven tan perfecto de ir el ojo aquí, lo que estamos haciendo es ponerle una luz como esta de las discotecas, una bola que va girando y va hacia abajo, con el cual el ojo sigue hacia abajo la luz, pero el párpado sigue también al ojo para protegerlo, si no quedaría el ojo al aire. Este movimiento hacia abajo es un movimiento pasivo, no hay ningún músculo que lo esté activando. El sistema facial está inactivo y solo cuando es hacia arriba hay un músculo que es el elevador de los párpados,
que es un músculo relacionado con la visión. Cuando el ojo mira para arriba, el elevador sube el párpado, pero cuando el ojo mira hacia abajo, el párpado baja de forma pasiva con la fuerza acumulada en la aponeurosis y los sistemas de tendones que hay en el párpado. Y por último están los movimientos aprendidos. Si se fijan, estos movimientos aprendidos son de condicionamiento clásico. Esto es un condicionamiento clásico, luego lo veremos en detalle, pero usando un soplo de aire, esto es un movimiento clásico usando un sonido. Fíjense que son diferentes. La respuesta que se aprende va en función del estímulo que utilizamos para producirla. Pero ambas respuestas son muy parecidas a esta de aquí, y esto es un movimiento que hacen los gatos de forma, tiene un componente emocional, es un movimiento de entrecerrar los párpados. Si tienen gatos verán que lo hacen algunas veces, y es un movimiento de apaciguamiento, de interacción dentro de la misma especie, incluso de comunicación cuando lo hacen frente a los humanos. Cuando hace el gato esto quiere decir que no quiere pelear, que va en son de paz, digamos. Así que el movimiento de tipo emocional es muy parecido en su perfil al movimiento que es aprendido. Uno podría preguntarse, ¿cuándo desde el punto de vista evolutivo, cuándo se adquirieron estas respuestas? Porque los gatos nunca hicieron este movimiento hasta que apareció una población que se denominaban psicólogos. Cuando aparecieron los psicólogos, a mediados del siglo pasado, se empezaron a hacer condicionamientos clásicos y los animales empezaron a hacer estas respuestas. Pero ¿dónde estaba esa respuesta almacenada? ¿En qué situación los gatos, ni los abuelos, ni los tatarabuelos de los gatos habían hecho esto antes? No lo habían hecho nunca. No es una respuesta que estuviese seleccionada desde el punto de vista evolutivo. Estaba ahí esperando a que llegasen los investigadores adecuados y entonces aparece la respuesta. Se lo digo para que piensen un poco cómo esas cosas tan raras pueden pasar. ¿Dónde se almacena un movimiento que nunca se había aprendido a hacer antes, que teóricamente tiene una función protectora, pero que en la situación normal de la naturaleza no se dan un sonido y un soplo repetido 1000 veces para que esto se pueda aprender? Bueno, ya les decía, una cosa importante, no sé si se ve bien el gato, pero verán que este gato tiene un ojo abierto y el otro está medio cerrado. Esta es la demostración de que no hay reflejo de estiramiento en el sistema motor facial. Esto es el reflejo corneal hecho a grandes dimensiones. Se da un choque eléctrico en la rama supraorbitaria del trigémino y se produce esta activación del músculo. Este músculo no tiene actividad tónica, la musculatura facial no tiene actividad tónica, solo cuando se activa, cuando tiene una acción de la motoneurona se activa. Fíjense, esta es la posición del párpado. La posición del párpado corresponde a cada brote de activación del músculo, y esta es la velocidad, esta es la posición y esta es la velocidad con que se está cerrando el párpado. Si le ponemos un peso al gato de aproximadamente 10-12 gramos, entonces el párpado cae por su peso. Sin embargo, el otro párpado está abierto. Aprender a poner los dos párpados al mismo nivel con ese peso requiere un aprendizaje de mucha duración, porque hay muy poca información. Uno lo puede saber porque no ve, pero no hay información suficiente donde está el párpado. Y de hecho, fíjense, si ponemos el peso, el párpado ya está cerrado, la línea de puntos quiere decir que ya está cerrado, la velocidad es 0, pero si estimulamos, el músculo se activa exactamente igual. El sistema motor no sabe que el párpado ya está cerrado. Y si quieren hacer un experimento muy barato, porque en España hay que hacer experimentos baratos, hay muy poca financiación, pues un experimento muy barato es si cierran los párpados y alguien le sopla, verán que el músculo se activa, a pesar de que ya los párpados están cerrados. Naturalmente son las motoneuronas faciales las que producen todos estos movimientos. El núcleo facial está aquí. Ya les decía, hay especies que tiene el sistema retractor del bulbi, entonces tiene ahí están las motoneuronas en el núcleo accesorio del septo par craneal, del núcleo motor ocular externo, y también por el sistema de ecocontracción también se activan estas motoneuronas. Nosotros no tenemos esos dos sistemas y vivimos de la acción de lo que hacen las motoneuronas faciales. Pero aquí tienen ejemplos de registros intracelulares, no son registros perfectos, pero son registros intracelulares hechos en gatos despiertos, lo cual técnicamente es muy complicado. Y aquí tienen cómo se activa una motoneurona, un soplo de aire, a un choque eléctrico, un solo pulso en el nervio supraorbitario, un flash de luz y un sonido.
Entonces, esta es la activación de la motoneurona, esta es su frecuencia de disparo, la activación del músculo, la velocidad y la posición que alcanza el párpado. Fíjense que el cierre rápido se produce en un brote de potenciales de acción. Los movimientos se producen modificando la frecuencia, y todo el tiempo que dura este brote de potenciales de acción, el párpado se está cerrando, y la velocidad de cierre depende del número de potenciales de acción en el brote. La posición que alcanza luego depende de la frecuencia tónica. Esa es la manera que tiene la motoneurona de decir cómo hay que hacer el movimiento. Si quiero un movimiento rápido, hay que dar un brote de potenciales de acción durante poco tiempo, y cuanto más potenciales de acción pongo ahí, más rápido se va a mover el párpado. Si quiero mantenerlo cerrado, tengo que dar una frecuencia tónica. Fíjense que en el caso, por ejemplo, del flash, la activación es mucho más pequeña, y miren esta hiperpolarización, que además es muy notable, se ve, y el rebote. Eso tiene mucha importancia para lo que luego veremos después. Aquí se ve muy bien porque ya no vuelve este rebote, ya no es capaz de alcanzar el umbral como aquí y producir más potenciales de acción. Bueno, todo esto se explica por un neurocientífico que normalmente los libros no lo reconocen como tal, que es Newton. Newton, el que propuso su segunda ley, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Fíjese, a masa constante, si el peso es el mismo, la fuerza determina directamente la aceleración del movimiento. Es lo que les digo, cuanto más fuerza desarrolla el músculo, con más aceleración se va a cortar, o velocidad, como lo quieran ver. La velocidad es la primera derivada, la aceleración es la segunda derivada de la posición. Así que tienen que el caballo puede tirar del carricoche, del jinete, y calcular la resistencia del suelo, etcétera, etcétera, todo eso sin necesidad de ir al colegio y aprenderse esta ecuación, que siempre es complicada, sino que su cerebro de forma innata está diseñado para producir esta acción. Todo el comportamiento motor, todo lo que se hace moviendo músculos, da igual que sea mover el brazo o mover la musculatura de la laringe, todo eso se hace de acuerdo a esta ecuación. Y si se hace una aplicación más correcta de ella, podríamos ver una cosa importante. Yo desde fuera, si fuera un físico, tuviera formación suficiente, podría decir, si me dice usted la elasticidad del párpado, la viscosidad del rozamiento del párpado sobre la córnea y su momento de inercia, el momento de inercia depende de la masa del párpado, que es muy pequeño, pues estos tres elementos son tres coeficientes, K, R y M, y teniendo esos coeficientes, si me dicen cuántos grados se tiene que mover el párpado, por ejemplo 10 grados, le puedo calcular el incremento de fuerza que hace falta para producir el movimiento. Así que puedo decir, para cerrar los párpados 10 grados a una velocidad de 200 grados por segundo en un tiempo de 100 milisegundos, aplicando esta fórmula, saco desde fuera, sin tocar el gato, saco desde fuera qué fuerza hace falta desarrollar. Esos son, digamos, los físicos que lo pueden hacer desde fuera. Nosotros los neurofisiólogos nos empeñamos en meternos dentro del cerebro. Y ahora dentro del cerebro decimos, vamos a ver, si el gato quisiera cambiar la posición del párpado 10 grados, hacerlo a una velocidad de 200 grados por segundo y con una aceleración que puede ser 10.000 grados por segundo al cuadrado, pues tendrá que desarrollar esta actividad. Y esto es un ejemplo de aplicando esta ecuación. Ahora la ecuación se ha aplicado aquí. Ven, esto es un soplo de aire, ven el primer brote. En el primer brote hay muchos más potenciales de acción que aquí, pero están muy pegados y no se ven. Esta es la velocidad del párpado, la aceleración, y esta es la posición. Y el sistema se puede medir que está oscilando a 20 grados y ver la hiperpolarización, si uno promedia, hace que la motoneurona tenga una hiperpolarización de 50 milisegundos. Y 50 por 20, eso es fácil de calcular, son 1000. Es decir, el sistema funciona a 20 potenciales de acción por segundo, porque su hiperpolarización le lleva a funcionar de esa manera. Así que cuando hay un soplo de aire, ¿qué codifica la motoneurona? Pues codifica la velocidad, porque ya ven que la respuesta a la posición tiene un componente histérico y no coordina posición, tiene una relación lineal con la velocidad. A mayor intensidad del estímulo, mayor respuesta de la motoneurona, más rapidez en el cierre del párpado, que es lo que interesa. No importa tanto dónde acaba el párpado, sino proteger la córnea. Pero estas son respuestas reflejas, aplicando esta ecuación. Si quiere le digo los coeficientes. K puede ser alrededor de 10, R alrededor de 1 y M es 0,01 o algo así.
Para respuestas aprendidas, ¿cómo es? Las respuestas aprendidas funcionan de una manera diferente. Las respuestas aprendidas, luego lo verán en detalle, pero le estamos dando un sonido y al final del sonido damos un soplo de aire. Aquí no está presente el soplo de aire para que no perturbe. Y cuando damos el sonido, el animal ya aprendido, fíjense que hay una activación tónica. Esto es una activación fásica, esto es una activación tónica. Y una activación tónica en un músculo del diseño del párpado produce un movimiento en rampa. Con varias diferencias. Este movimiento en rampa es 100 grados por segundo de velocidad angular, este es 2000 grados por segundo. Es del orden de 20 veces más pequeño. Y esto no es así en el gato, porque el gato sea un maniático. Esto es así exactamente igual en todas las especies donde se ha mirado. Quiere decir ratón, rata, cobaya, conejo, gato y primates, incluso en el hombre. Lo que pasa es que en el hombre no se ha registrado la actividad de la motoneurona. Pero en todas las especies que se ha mirado, el movimiento aprendido no es un movimiento que cada uno lo aprende como le da la real gana, sino un movimiento estereotipado. La motoneurona es biestable, tiene la capacidad de hacer esto para respuestas reflejas y de hacer esto para respuestas aprendidas o para respuestas emocionales. Es su manera de funcionar, esa es su fisiología. No hemos dicho una palabra de qué está hecha la motoneurona, sino solo decimos lo que hace la motoneurona cuando se le ponen las situaciones funcionales por las que puede pasar. Bueno, ¿y cómo se estudió este aprendizaje? Pues Pavlov, allá en el primer tercio del siglo pasado, definió el aprendizaje, el condicionamiento clásico. Pavlov lo hacía, recordarán este experimento porque viene en todos los libros. Si al perro se le enseña comida o se le pone carne en la boca o empieza a salivar, evidentemente, si se le pone el sonido de un diapasón, no hace nada, no responde al diapasón. Pero si se asocia el sonido del diapasón con la comida durante unas cuantas de sesiones, siempre que haya un intervalo muy pequeño entre el sonido del diapasón y la comida, puede llegar un momento en que el animal salive también en el momento en que se le pone el sonido, antes de que aparezca la comida. Ese es el condicionamiento clásico. El estímulo del sonido es el estímulo condicionado, la comida es el estímulo incondicionado. Pavlov hizo toda una descripción de la finalidad de este condicionamiento, si quiere lo hablamos después, pero gran parte de eso era muy interpretativo y muy finalista y probablemente no sea del todo cierto, pero bueno, el procedimiento en sí lo definió muy bien. Y normalmente en ciencia hoy día se usan estos dos tipos de condicionamiento, el de demora y el de traza. El de demora hay un sonido que normalmente se mantiene un tiempo y al final se asocia, en el caso nuestro, a un soplo de aire, en el caso de Pavlov a la presencia de comida. En el de traza el sonido empieza y acaba y hay un intervalo de tiempo en el cual no hay ninguna conexión temporal entre el sonido y la presencia de comida o el soplo de aire. Los otros se usan menos desde el punto de vista experimental. Bueno, y todo eso, el uso de conejos dependió de este hombre, de Isidoro Gormezano. Él describió, estos trabajos en Science no salen ya tan simples, publicó 2 artículos en Science en el año 62 solamente para explicar este diseño de esta caja. Ahora yo creo que necesitan 600 transgénicos y unos cuantos de miles de genes si quieren publicar algo en Science, pero en aquella época era un poquitín más fácil. Y él describió esta manera de inmovilizar el conejo, que parece fácil, pero mientras no hubo este diseño experimental fue muy difícil poder trabajar con animales de este tamaño, de conejos, gatos o algo así. Y en aquella época nadie se le ocurriría hacer experimentos en ratones. Y luego esta caja se coloca en esta bandeja de aquí. Esto es un campo magnético. El campo magnético se utiliza poniendo una pequeña bobina metálica en el párpado del animal para detectar el desplazamiento angular del párpado. Recuerden que cualquier bobina metálica dentro de un campo magnético induce un voltaje proporcional al ángulo de desplazamiento y es un sistema muy fiable y muy repetible. Y luego hacen falta, bueno, todos estos aparatos para generar los estímulos, grabar, etc. Aquí tiene un ejemplo de condicionamiento en conejos. Este condicionamiento de traza tiene un sonido de 600 Hz, luego nada, y al final hay un soplo de aire. Esta es la activación del músculo. Esta primera parte es la respuesta
condicionada, esta segunda parte es la respuesta al soplo, la respuesta incondicionada, y este es el desplazamiento del párpado. Vean que el primer componente es una rampa y el segundo es como el reflejo corneal, lo que pasa que ya el párpado está muy cerrado y ya no se puede desplazar más porque los párpados ya se tocan. Aquí tienen en grande lo que les enseñaba antes, vean. Esto es un registro, una intracelular parcial, porque la espiga no llega a más de 30 o 40 milivoltios, tenía que llegar a 100, pero da una idea de cómo ocurre. Ven un brote de potenciales de acción, cuanto más potenciales hay aquí, mayor es la aceleración del párpado. Luego, cada pequeño desplazamiento del párpado es porque aparecen algunos potenciales después, pero la motoneurona lo que está coordinando o está determinando es la relación entre la intensidad del estímulo y la velocidad con que el movimiento se produce. En el caso de la respuesta aprendida, vean que es una respuesta tónica, y esa respuesta tónica aquí lo ven más agrandado, pero la aceleración es mucho más pequeña y el movimiento que se produce es en forma de rampa. No hay ninguna detección de la velocidad en realidad es muy pequeña y lo que está determinando es la posición. ¿Por qué? En este caso conviene determinar la posición, porque si el sonido empieza aquí, no conviene desde el punto de vista funcional cerrar el párpado bruscamente y tener el ojo cerrado, porque tener los ojos cerrados no se ve. Conviene que esté cerrado justo en el momento en que llega el soplo. Entonces el movimiento se ajusta, se va adaptando, de tal manera que cuando llega el soplo es cuando el párpado está cerrado. No hace una bajada en rampa, aunque también puede pasar algunas veces. ¿Y cómo de rápido es este aprendizaje? Bueno, pues eso es un aprendizaje muy lento. Aquí tienen una secuencia hecha en el gato, son algo así como 1200 ensayos a lo largo de, o 1400 a lo largo de 14 días, cada día tiene 100 y pico, 150 ensayos, pero se lo enseño porque aquí pueden ir viendo primero cómo evoluciona el movimiento del párpado. Vean, primero es una bajada relativamente rápida, luego nada y luego la bajada del soplo. Fíjense cómo es al final, es una rampa perfecta, va cambiando de aquí a aquí. A eso es lo que llamamos entrenar, a eso llamamos aprender, pero entrenando. No solo saber qué hacer el movimiento, sino saber aprender a hacerlo muy bien. ¿Y qué hace la motoneurona? Pues fíjense, al principio, en este condicionamiento que es un soplo débil y luego un soplo fuerte, la motoneurona responde al soplo débil inicial, se hiperpolariza y luego al soplo fuerte. Aquí parece que hay menos potenciales, pero en realidad hay más porque están más comprimidos y por eso produce un movimiento mayor. Fíjense lo que ocurre el día 4. Aquí empiezan a aparecer estos pequeños potenciales sinápticos. Desde fuera no vemos nada. Esos potenciales sinápticos no alcanzan el umbral. Si no hay potenciales de acción, no hay orden a la motoneurona, de la motoneurona al músculo y no se mueve nada. Sin embargo, digamos, el sistema ya está funcionando, ya sabe que hay alguna asociación en este momento entre el primer soplo y el segundo soplo. Al día 4, al día 6, hay no solo potenciales sinápticos, sino que empiezan a aparecer potenciales de acción en este intervalo. Pero no hay nada antes y no hay nada después. Si miraran 2 horas después, el músculo está completamente relajado, la motoneurona no está haciendo absolutamente nada. Mientras el gato tenga el ojo abierto, a esa motoneurona está completamente relajada. Con el tiempo vean que lo que está ocurriendo, lo que llamamos a aprender, es que se llena de potenciales de acción el intervalo entre el estímulo condicionado y el incondicionado, e incluso un poquitín más después. Es decir, una especie de cola que es la que hace este movimiento. A esto es lo que llamamos aprender, pero esto ha costado 14 días de ensayo en un experimento que dura 1 hora y media cada día. Así que no es un aprendizaje instantáneo. Pero ¿qué es lo que está aprendiendo el gato? En este caso el gato está aprendiendo a generar unos potenciales de acción cuando aparece un estímulo específico, y esos potenciales de acción aparecen en el intervalo entre el 6S y el US. Si miran fuera de ahí no van a ver nada. Si miran la motoneurona no hay nada. En realidad no van a encontrar nada en ningún sitio. Esto solo aparece si están los estímulos externos presentes en su momento adecuado. No crean que esto se estudió así. Yo estudié las motoneuronas mucho tiempo después de que ya había muchas teorías dando vueltas acerca de cómo era el aprendizaje, pero la gente no había empezado mirando por donde hay que mirar, primero el músculo y luego la motoneurona. Así que esta hipótesis
de cómo se producía este aprendizaje estaba más basado en los diagramas de Cajal del circuito del cerebelo que en predicciones de cómo era el tipo de fibra muscular, el tipo de motoneurona que producía el movimiento. Y uno de los modelos más conocidos, que fue de Richard Thompson, es de los años 1980 y pico, 85, 86, por ahí. Este diagrama lo tienen muchos libros. Funciona en realidad como lo que se denomina ahora un detector de coincidencia. Tiene que coincidir en algún sitio en el cerebro el estímulo incondicionado con el estímulo condicionado. Pero no sé si han leído algún libro sobre el tiempo. Tienen idea del tiempo, aparte de tener un reloj, tienen idea de cómo va el tiempo. Las cosas que empiezan y acaban antes es muy difícil que coincida con las cosas que empiezan después. Es una cosa elemental que yo aprendí leyéndome un libro básico, el ABC del tiempo. Lo que empieza antes y acaba nunca se junta con lo que empieza después. ¿En qué momento coincide? Bueno, pues nada, aquí por pintar no pasa nada y aquí en el diagrama sí coincide. El estímulo condicionado teóricamente entra por el sonido, por los núcleos auditivos, va aquí a los núcleos del puente, vuelve a cruzar la línea media y va a la corteza del cerebelo. Esa vía probablemente no es así y tampoco es así esta que está aquí pintada, que es la del soplo de aire. El soplo de aire aquí está pintado que va desde a los núcleos del trigémino, de ahí a la oliva inferior, de la oliva inferior cruza la línea media y sube por las fibras trepadoras. Las fibras trepadoras activan la corteza del cerebelo del orden de 60 a 80 milisegundos después de una vía directa que hay del trigémino a la corteza, pero en el diagrama, como no está pintado, lo que no está pintado pues prácticamente no existe. Así que siguiendo este diagrama se proponía que o bien en la corteza a través de las fibras paralelas con la Purkinje, o bien en los núcleos, porque den colaterales las fibras paralelas y las fibras trepadoras, hay una coincidencia de información de lo que llega del sonido y lo que llega del soplo. Este fue un diagrama que, a pesar de que tiene evidentemente algunas deficiencias de tipo anatómica, indujo la realización de muchos experimentos. Nosotros cuando empezamos a usarlo en el gato, lo primero que hicimos fue marcar dónde estaban las neuronas, por ejemplo, del cerebelo relacionadas con este movimiento, y para eso lo que usamos fue el virus atenuado de la rabia. El virus se inyecta en el músculo del párpado, se espera un día o día y medio y se marcan las motoneuronas, otro día y medio o dos se marcan ya los núcleos del cerebelo y otro poco más, al día 3 se marcan las células de Purkinje. Ahí la están viendo así. La célula de Purkinje, recuerden que es plana, pero si la ven desde arriba la están viendo así. Esto es el vermis del cerebelo. Si esperan 5 o 6 días, pues todo el cerebro se infecta. Así que al final todas las neuronas están conectadas con todas. Pero al menos esto nos marcaba el sitio del núcleo interpósito, del dentado y del fastigial, más o menos relacionado con este tipo de motoneurona. Esto es el núcleo rojo marcado, poniendo un marcador rojo en la médula espinal, y en esta parte de aquí es donde están las neuronas del núcleo rojo, la porción dorsolateral que proyecta al facial. En realidad el núcleo interpósito proyecta aquí, bueno, proyecta todo el núcleo rojo, pero la parte que mueve el párpado proyecta aquí y de aquí va a la motoneurona. Bueno, este es un tipo de neurona del núcleo interpósito del cerebelo registrado en el gato despierto durante el condicionamiento clásico. De nuevo, este es el sonido, este es el soplo. Ven que la neurona se activa en presencia de ambos estímulos. Esto es un animal que ya está entrenado. La neurona tiene un tipo tónico irregular y aquí da un brote potencial de acción. Pero fíjense un detalle de que la activación de estas neuronas es después de que se ha iniciado el movimiento, no antes. Y si hacen un promedio, este promedio aquí es un promedio de 150 ensayos aproximadamente, ven que promediando, pues la respuesta del párpado, el desplazamiento del párpado se empieza antes que la activación de la neurona. Pero en el cerebelo hay también otro tipo de neurona, que es la que podríamos llamar neuronas tipo B, que se inhiben. ¿Por qué hay unas neuronas que se activan y otras que se inhiben? Pues piensen cuál es el papel del cerebelo. El cerebelo fundamentalmente es una estructura que nos permite pasar si fuéramos un gato se explica mucho mejor, de tener las 4 patas como una silla, luchando frente a la acción de la gravedad. Esos son músculos extensores. Cuando yo quiero cambiar de sitio tengo que hacer esto, flexionar el brazo y moverlo para adelante, y la otra pata también, etcétera, etcétera.
Las inhibidoras, ¿para qué sirven? Para inhibir la musculatura extensora. Las excitadoras sirven para activar la musculatura flexora. ¿Cuál es la musculatura extensora del párpado? Pues el elevador, el músculo que eleva. Si yo quiero cerrar el párpado, tengo que inhibir el elevador y tengo que activar el orbicular de los párpados. Por eso hay neuronas, unas que activan y otras que inhiben. Pero de nuevo, las que inhiben, la inhibición empieza bastante después del inicio del estímulo condicionado, que es lo mismo que ven aquí. Así que el cerebelo, al menos por lo que ven este tipo de neuronas, va por detrás del inicio del movimiento. Y además, ya en los años, metidos en los años 90, empezaron a aparecer ya los primeros ratones transgénicos manipulados genéticamente, y muchos de ustedes lo habrán usado, el PSD, proteína quinasa gamma, y ahora hay ya una nube inmensa de ratones transgénicos. Y de los primeros trabajos que se publicaron, me parece sería Tonegawa y Thompson, dijeron que si se impedía la actividad de la célula de Purkinje, se afectaba su función. En este caso de este ratón es porque falta el receptor GLU delta 1, que está relacionado con un canal para glutamato que aparece en el desarrollo. Pues si se afectaba la fisiología del cerebelo, los animales no podían aprender. Y ahí viene una gran batalla dialéctica entre lo que es aprendizaje y lo que es realización del movimiento. En inglés se entiende mejor porque es la diferencia entre learning y performance. Aprender se determina por un criterio, y performance es la manera con que uno lo hace. Por ejemplo, cuando sacan el carnet de conducir, eso es un criterio. Tienen que hacer un mínimo, demostrar un mínimo de habilidad y le dan el carnet. Pero con eso no quiere decir que ya conducen como Hamilton. Hamilton es el nivel superior, el nivel inferior pues es donde estamos nosotros. Así que hay un nivel, hay una diferencia de realización del movimiento mucho mejor frente al criterio que determina la Dirección General de Tráfico, que es aprender a hacer el movimiento. Y es lo que tienen aquí. Aquí tienen cómo lo hace el ratón con un grupo de ratones controle, este aprendizaje. Esto es el aumento del área del músculo cuando se contrae, va aprendiendo a lo largo de las sesiones. Esto como lo hace un ratón, en este caso el ratón Lurcher. También va aprendiendo. Lo único que pasa es su performance, su realización del movimiento es de menor amplitud. Si yo pongo el criterio de aprender, digo, solo los que pasan de este nivel no aprenden, pues entonces este animal podemos decir que no aprende. Pero si el criterio lo pongo como normalmente se pone por aquí, pues este aprende entre la sesión 2 y 3 y el otro aprende entre la sesión 4 y 5. Aprende más tarde, pero aprende. Así que las curvas de aprendizaje en función de donde yo ponga el criterio pueden ser iguales o no. Y por eso hay que tener cuidado cuando se habla de aprendizaje motor, separar lo que es la manera de hacer el movimiento con lo que llamamos aprender. Eso mismo lo reprodujimos en nuestro laboratorio en gatos, usando un truco que era o bien inhibir o bien activar el núcleo interpósito del cerebelo, porque ven el núcleo interpósito del cerebelo, proyecta el núcleo rojo a la motoneurona, y la motoneurona es la que mueve la musculatura facial y cierra los párpados. Aquí tiene la curva de aprendizaje normal del gato, pero fíjense que en las sesiones 5 y 6 hemos inyectado mucimol. El mucimol es un agonista del receptor GABA-A, y entonces lo que hace es que inhibe a las neuronas interpósito, con lo cual la salida facilitadora es disminuida y la respuesta es más pequeña. Pero eso no afecta a la curva de aprendizaje. Esta es la diferencia entre la respuesta que correspondería a hacer ese día y la que ocurre con mucimol. Esta es la velocidad de la respuesta. Produce respuestas más pequeñas, porque no se puede hacer más grande, porque para hacer esa respuesta grande hace falta la colaboración del cerebelo. Si hago lo contrario, si en vez de inhibir lo que hago es estimular eléctricamente el núcleo interpósito del cerebelo, justo en el momento en que tiene que aparecer la respuesta condicionada, pues esto es lo que pasa. La respuesta se hace mucho mayor de la normal. Y fíjense que el primer pulso no produce nada, solo cuando coincide la señal que sale del cerebelo con la orden motora que viene de otro sitio, que luego les diré, es cuando el cerebelo ayuda a hacer un movimiento más grande. Así que el cerebelo cumple la función de modular el tipo de respuesta motora que uno hace, pero no es el sitio donde se produce el aprendizaje.
Aparte que ya les decía antes, digamos, para ser causa de, eso ya lo dice David Hume, pues no se lo vayan a leer todo porque son ya unos cuantos de miles de páginas, pero en la página número no sé cuál, dice que para ser causa de algo, esa causa tiene que empezar antes que ese algo. La causalidad depende de una realización previa en el tiempo. Entonces, si se fijan, la motoneurona facial activa el músculo y luego se produce movimiento, esta es la motoneurona, pero las neuronas interpositus se activan después de iniciar el movimiento, que es lo que ven aquí. Primero se activa la motoneuronas, luego el músculo orbicular, que es lo que está marrón, luego se mueve el párpado y al final estas que están en marrón son las distintas neuronas del núcleo interpositus. Entonces, ¿cómo va eso del cerebelo? Bueno, pues si se fijan, esto es un experimento que nos costó muchísimo trabajo montarlo. Esto es, aquí el tiempo va en esta dirección. Estas serían sesiones de habituación, condicionamiento, que son allá 12 sesiones de condicionamiento, 1200 ensayos y luego extinción. El momento de esta flecha es cuando se pone el sonido. El momento de esta flecha de aquí es el momento en que hay un máximo de activación, aproximadamente por aquí. Y vean los colores, cuanto más rojo quiere decir que hay mayor activación. Al principio no hay nada y luego va habiendo mayor activación. Eso lo define esta pendiente. ¿Y cuánto es esa pendiente? Pues para que tengan una idea, esa pendiente es del orden de 0,05 potenciales de acción por segundo. Quiere decir que en cada ensayo el sistema, por hablar de alguna manera, todo el cerebro aprende 0,05 aumento en la frecuencia potencial de acción. Hacen falta 1000 ensayos para que puedan ver esto, para que la frecuencia suba pues 50 o 60 potenciales de acción por segundo, para que se pueda ver esto. Esto ocurre después de muchos centenares de ensayos. ¿Y cómo va aprendiendo el movimiento? Pues igual, en este momento fíjense que al principio no hay nada, hay una pequeña activación, pero al final hay una activación, cuanto más rojo, mayor activación, que es esto de aquí. Además, fíjense cuánto de mecánico tiene este tipo de aprendizaje, porque rojo quiere decir que el párpado va para abajo, azul quiere decir que viene para arriba, está haciendo así, arriba y abajo, exactamente en cada momento, en cada secuencia que se repiten los estímulos. Es un movimiento muy estereotipado lo que está aprendiendo. Y digamos, fíjense cómo es de coordinada la activación de la motoneurona con relación al músculo, pues prácticamente el 100%. Cuando se produce un potencial de acción en la motoneurona se produce una pequeña activación en el músculo. Así que si está todo rojo quiere decir que hay una relación prácticamente un coeficiente R del orden de 0,90 y pico entre la frecuencia de potenciales de acción y lo que pasa en el músculo. ¿Y cómo es en el cerebelo? Bueno, en el cerebelo es diferente. Aquí, esta línea en rojo es el momento cero, el momento que se mueve el párpado, aquí por ejemplo. ¿Y en qué momento hay la máxima coordinación? Esto no es actividad de las neuronas, esto es el coeficiente de correlación, una regresión lineal, y le dice en qué momento hay mayor coordinación entre el movimiento del párpado y la actividad del cerebelo. Pues la mayor coordinación entre cerebelo y párpado tiene un delay o un retraso del orden de 50 milisegundos. Que si el cerebelo va por detrás de lo que está pasando. Imagínense, si yo hago este movimiento y luego hago esto, cuando estoy haciendo esto el cerebelo se está cerrando. Dependiendo de la frecuencia que yo lo haga, el cerebelo... De ahí verán que hacer este movimiento, cuando los niños lo aprenden, no es tan fácil como parece. Porque consiste en poner el cerebelo en fase. ¿Y qué quiere decir poner el cerebelo en fase? Quiere decir que la máxima activación del cerebelo ocurra en el momento que se está produciendo el movimiento. A esto es lo que llamamos entrenar. Cuando vayan a entrenar al tenis, piensen, mi cerebelo está haciendo esto que se veía en esta imagen. Está compensando el retraso que hay entre la activación del cerebelo y el inicio del movimiento hasta ponerlos en fase o 180, dependiendo de qué se trate, 180 grados fuera en fase opuesta. ¿Para qué sirve eso? Bueno, la hipótesis es la siguiente. Fíjense, este es el movimiento, estos son un dibujo, pero tomado de datos reales. Esto es como se activa la motoneurona. Se activa la motoneurona y aproximadamente como unos 10 milisegundos después el párpado baja un poquito. Luego se hiperpolariza, el párpado empezaría a subir. Pero la motoneurona se vuelve a activar, vuelve a bajar.
luego se activa otra vez. Si llega un momento en que dejara producir potenciales de acción, el párpado volvería de forma pasiva para atrás. ¿Qué hace el cerebelo? Bueno, al inicio de la respuesta aprendida, el cerebelo está unos 50 milisegundos por detrás. Quiere decir, esta activación llega tarde. Lo que conviene es que la activación del cerebelo llegue justo aquí. Porque si la activación del cerebelo llega cuando la motoneurona está en la fase, está saliendo de la hiperpolarización, va en la dirección de repolarización, lo que facilita es esta pendiente, y si aumenta la pendiente es más fácil que se abran de nuevo canales de sodio y se produzcan potenciales de acción. El movimiento no es continuo, el movimiento es discontinuo, hay una sucesión de movimientos y paradas, cosa que no vemos porque un sistema que oscila a 20 Hz lo vemos como continuo, pero el movimiento es discontinuo y se compone de estas fases sucesivas. Una oscilación que para el gato es 20 Hz y para nosotros es 10 Hz, depende del tamaño de la especie. Algunos si han estudiado biología recordará que el corazón de un ratón va a 500 potenciales o 500 pulsaciones por minuto, pero el del elefante va a 20, y el del gato va a 180 o 200 y el del hombre va a 70. Perdón, eso viene definido por una regresión que tiene una pendiente de menos 0,25. Eso es exactamente igual para el párpado. Todos los músculos viscerales cumplen esa relación. Hay una relación entre el tamaño y la frecuencia de oscilación que va en razón inversa al tamaño. Cuanto más pequeño es el corazón, late a mayor frecuencia. Cuanto más pequeño es el párpado, se oscila a mayor frecuencia. En el gato son 20 Hz y en el ratón son allá 50 o 60. Bueno, si el cerebelo, después de todo esto, no es el sitio donde se aprende, ¿qué otro sitio hay? Bueno, otro sitio para pensar puede ser el núcleo rojo. El núcleo rojo, ya les digo, es la salida de todo el cerebelo desde el punto de vista motor. Y en el núcleo rojo efectivamente hay neuronas que disparan, incluso neuronas que disparan antes de la activación del músculo, cosa que no veíamos en cerebelo, y hay neuronas también que se inhiben. Es decir, el núcleo rojo es un núcleo premotor, y el núcleo rojo aparece en las especies cuando tienen extremidades, o hay especializaciones, por ejemplo, en algunos peces planos, como las rayas, pues tienen núcleo rojo, pues las rayas empiezan a usar las porciones laterales como si fueran extremidades. Así que el núcleo rojo aparece en aquella especie que tiene extremidades, es un núcleo premotor, es el que manda en el movimiento hasta que aparece la corteza motora. Pero las neuronas del núcleo rojo, fíjense lo que pasa. Si esta es la respuesta, el estímulo, el sonido, el soplo, esta es la respuesta condicionada, esta es la respuesta incondicionada. Si yo pongo anestesia, lidocaína en la corteza motora, la respuesta motora aprendida desaparece y se disminuye un poquitín la respuesta refleja. Pero si pongo lidocaína en el núcleo interpósito del cerebelo, no solo desaparece la respuesta condicionada, sino que también la incondicionada disminuye muchísimo. Quiere decir, núcleo rojo es un mandado, le manda la corteza motora por un lado y el cerebelo por otro. Y no solo disminuye la respuesta, sino que la actividad de las neuronas en núcleo rojo disminuye. Esta es la situación normal, las neuronas en núcleo rojo, cuando anestesiamos la corteza motora, disminuye la respuesta, y si anestesiamos el cerebelo, pues disminuye aún mucho más, y sobre todo disminuye también la respuesta refleja. Así que el núcleo rojo, salvo que no exista corteza motora o que haya una lesión permanente de corteza motora, no es el sitio donde se produce el aprendizaje, sino que está en un punto intermedio que aún conserva la función porque tiene toda esta porción de neuronas que proyectan al núcleo facial, que son neuronas especializadas, no son colaterales de la vía rubroespinal, sino que son neuronas específicas que van al núcleo facial. Bueno, ¿y qué nos queda? Cada vez nos va quedando menos sitio. La otra sitio que queda es la corteza motora. También es verdad que hablando de aprendizaje motor y sabiéndose que, bueno, desde el finales del siglo XIX ya había gente que había estimulado la corteza motora del perro y había demostrado que se produce movimiento, por ejemplo, de los párpados, pues fíjense de cuándo es este artículo, 2013, es el primer artículo que apareció en la literatura estudiando qué pasa en la corteza motora. En este caso lo hicimos con Matt Hassan, y lo que hicimos es metiendo un virus que impide la síntesis, bloqueando este gen, el GRIN1,
que bloquea la subunidad NR1 del receptor NMDA, pues entonces si no hay NMDA no hay posibilidad de aprendizaje, y efectivamente en el condicionamiento clásico esta es la curva normal de aprendizaje de un ratón. Vean que no sube tanto como un gato o un conejo, pero bueno, lo aprende, y esta es la curva, que es lo que ocurre si bloqueamos la síntesis del receptor NMDA en la corteza motora. Eso es lo que ocurre también con la potenciación en la sinapsis entre la vía somatosensorial y la corteza motora. No hay potenciación sináptica, sí la hay en el control, no la hay cuando no hay receptores NMDA. Pero ese trabajo no era muy interesante desde el punto de vista de manipulación genética, pero no mostraba lo que hacen las neuronas. Y aquí tienen lo que hacen las neuronas en el gato. Pongo la foto de Ibar porque él fue de los primeros que decidió que había que estudiar con microelectrodos la actividad de la corteza motora, y lo empezó a hacer en monos. Aquí tiene primero las neuronas de la capa 5 de la corteza motora marcados con el virus atenuado de la rabia, poniéndolo en el párpado. Eso está hecho en la rata. Pues hay neuronas desde la capa 5 de la corteza motora que hacen sinapsis monosináptica sobre la motoneurona facial. Aquí tiene un ejemplo de lo que hacen estas células. Ven, este es el sonido, luego el soplo, la activación de las neuronas. Fíjense lo pronto que empieza la activación de estas neuronas, la actividad del párpado, varios rasters de registro de la misma neurona, y esto es el resumen de todo esto. Esta es la activación del músculo orbicular de los párpados en el conejo, y fíjense que la neurona empieza a disparar del orden de 100 y pico milisegundos antes de iniciarse el movimiento. Luego la corteza motora, su actividad sí que empieza mucho antes de que haya ninguna activación visible del músculo. Esta sí que puede, desde el punto de vista de la causalidad, decirse que puede ser causa de. Además, hay distintos tipos de neuronas. Estas de aquí proyectan directamente al facial, estas proyectan núcleos rojos, por eso el núcleo rojo tiene también información de órdenes motoras para el párpado. Pero hay una correlación entre la latencia de activación de la respuesta condicionada. Recuerden que la latencia va disminuyendo, es decir, si el sonido empieza aquí, la latencia va disminuyendo a lo largo del aprendizaje, y eso es lo que hace también la activación de la célula. Y por otra parte hay una correlación entre el área de activación, el área que ocupa la activación de la neurona, que es una manera indirecta de medir fuerza, y el área de potenciación de la actividad muscular. Este área determina la posición, la frecuencia instantánea determina la velocidad del músculo, el área determina la posición que va a alcanzar el párpado. Así que estas células de la corteza motora están coordinando o determinando el movimiento que se va a hacer, está dando órdenes motoras y luego ese movimiento se va regulando en el cerebelo. Y además, una cosa interesante, si esta es la oscilación del párpado normal en un conejo, fíjense que este movimiento se puede simular sencillamente estimulando a la frecuencia de resonancia del párpado del conejo en la corteza. Damos 4 pulsos a 10 hercios y vean que este movimiento en rampa es muy parecido a este movimiento espontáneo. Estimulando el cerebelo no se produce, estimulando el núcleo rojo tampoco. Es la corteza motora, la estimulación de la corteza motora la que puede producir ese movimiento. Bueno, hay que llegar al hipocampo. Ya saben ustedes, los neurocientíficos se dividen en dos grandes grupos, los que trabajan en el hipocampo y los que terminan trabajando en el hipocampo. No sé qué. El hipocampo, para empezar, no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, pues yo le estaba explicando cómo se controla, se produce el movimiento, pero el hipocampo no está relacionado con el movimiento. El hipocampo es una estructura que se conoce muy bien gracias a Cajal y al estudio de Lorente de No, y nosotros decidimos estudiarlo en ratón porque, digamos, en los años, a partir del año 2000, pues era la moda, había que trabajar en ratón. Pero fíjense, este experimento está hecho en el gato, en el ratón es muy difícil de hacer. Tienen 3 tipos distintos de condicionamiento, pero la respuesta de la célula en CA1 en hipocampo es exactamente igual. Sin embargo, los 3 tipos de condicionamiento, como ya les decía, producen movimientos diferentes. Este condicionamiento produce
una respuesta de mucha latencia, este de muy poca latencia y una bajada muy rápida, y este de una latencia, digamos, intermedia. Pero la respuesta de las neuronas es la misma. El hipocampo no está coordinando nada relacionado con el movimiento, más bien está determinando pues el grado de asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado, lo que llama Risk-Score, la saliencia del estímulo, que hay un estímulo que es un sonido, que se hace muy importante, algo así, pero no el movimiento. Y de hecho, bueno, la curva de aprendizaje es la misma que ya le enseñé, pero la sinapsis de hipocampo se potencia igual que les enseñaba antes para la corteza motora. La sinapsis entre CA3 y CA1 se potencia a lo largo del aprendizaje. Eso se puede bloquear mediante la inducción experimental de LTP. La potenciación a largo plazo es un mecanismo que se supone que subyace al aprendizaje, pero en realidad, como ya decía Fernando antes, es una manera de inducir un tipo de activación en cerebro de manera experimental. Pero de todas formas, algunas relaciones tiene con el aprendizaje. De hecho, si inducimos LTP a una gran intensidad, eso es capaz de bloquear el aprendizaje. Quiere decir, si yo induzco LTP experimental, esta es la potenciación fisiológica, esta es la experimental, impido el aprendizaje. Es un mecanismo que llamaba, Tim Bliss me decía, es un ejemplo de oclusión. Quiere decir, si yo cojo un vaso de agua y lo lleno hasta el borde, no le puedo echar ni una gota más porque va a caer fuera, ya está lleno. Si yo saturo toda la actividad, la capacidad plástica de una sinapsis determinada, pues ya no puedo meter nada más. O sea que eso es más o menos así. La LTP puede impedir la adquisición del aprendizaje, y la LTP también depende del mismo receptor, del receptor NMDA. Si bloqueamos el NMDA no hay LTP, si bloqueamos el NMDA no hay condicionamiento clásico. O sea que en esas cosas coincide la LTP con el aprendizaje, quiere decir ambos dependen en parte del receptor NMDA. Eso es lo que le gustó a la revista Science cuando publicamos este artículo, que era el 2006, pero a partir de entonces después, desafortunadamente, si hubiese sido solo el NMDA hubiera quedado la cosa muy bien, pero fíjense, desde entonces hemos estudiado todos estos tipos de receptores, el CB1, los de adenosina, los de dopamina, los de GABA, prácticamente todos los neurotransmisores, si se bloquean o se manipulan, pues eso afecta al aprendizaje. No hay un solo receptor, como se suele decir, un solo receptor implicado en, están todos implicados en. Y además, no solo todos los sistemas de neurotransmisores están implicados en el aprendizaje, sino que además, normalmente la mayoría de estudios de aprendizaje están hechos en dos tipos de sinapsis, entre CA3 y CA1, o entre la vía perforante girodentado o vía perforante CA3. Y uno asume que el hipocampo es representativo del resto, cosa que no es así. Incluso dentro del hipocampo, si miran cuál es la potenciación normal, esta es la curva de aprendizaje, la sinapsis que estábamos viendo era esta de aquí, pero fíjense que hay sinapsis que se activan al principio y luego se inactivan, otras que ni siquiera se activan, unas que incluso se inhiben, y todos son sinapsis que están relacionadas con el hipocampo. Luego, evidentemente, si todas las sinapsis se potenciaran igual que CA3, CA1, cada vez que aprendíamos algo terminaríamos con una crisis convulsiva, porque eso produce una despolarización masiva. No todas se activan al mismo tiempo, no todas se activan ni siquiera, otras quedan indiferentes, otras muchas miles de sinapsis que están fuera del hipocampo no se modifican y algunas también se inhiben. O sea que hay todo tipo de posibilidades, no es una respuesta única. No es un solo neurotransmisor, no es una sola sinapsis y no es un solo mecanismo. Y para terminar esta parte, ¿en qué momento se aprende? Porque yo estoy describiendo cómo es el aprendizaje, ya hemos visto que el dónde es muy difuso, pero ¿en qué momento desde fuera? ¿A qué llamamos a aprender? Pues probablemente lo que nosotros llamamos a aprender no es lo mismo que lo llama el conejo. Porque aprender sería esto aquí, condicionamiento de traza, condicionamiento de demora. Y si hay colores en rojo, quiere decir que determinadas sinapsis dentro del hipocampo están cambiando. Pero aquí el experimento consiste en poner el conejo dentro de la caja y nada más. Y fíjense que hay también cambio en la potenciación de determinadas sinapsis. Y este consiste en hacer un pseudo condicionamiento.
En el pseudocondicionamiento no se aprende nada, se da por un lado el soplo y por otro lado el sonido, no hay asociación entre los estímulos. El conejo en teoría no está aprendiendo nada, pero las sinapsis están cambiando. Quiere decir, el aprendizaje no es un fenómeno que nosotros podemos separar del resto del entorno psicofísico que rodea al animal, sin tener en cuenta además sus estados emocionales y motivacionales internos. Si tenemos en cuenta todo eso, entonces el aprendizaje se complica hasta el infinito, porque están interviniendo todo tipo de variables. Incluso las cortezas sensoriales primarias también intervienen, y intervienen de una manera muy significativa. Las cortezas sensoriales primarias determinan lo que ocurre en nuestro exterior. Si nos estimulan en la corteza somatosensorial de receptores de la mano, el estímulo no lo sentimos en la cabeza, lo sentimos en la mano. Si nos estimula la corteza visual primaria, el estímulo lo sentimos fuera, como si hubiese un foco de luz fuera. Y esto es lo que demuestra este experimento. Se condicionan conejos estimulando en la fibrisa, pero luego le estimulamos a un grupo en la fibrisa y otro grupo en la parte de la corteza somatosensorial de la pata. El grupo que le estimulamos en la misma fibrisa, en la corteza, lo asocia mucho mejor que el que le estimulamos en la pata, que tiene que volver a reaprender. Para el conejo el estímulo en la fibrisa y el estímulo en la corteza son muy parecidos, no exactamente iguales, pero son muy parecidos. O sea que la corteza somatosensorial es una representación dentro del cerebro, la primaria, una representación dentro del cerebro del mundo exterior, que es lo que ven aquí, cosa que ya decía Kant, sin tener que usar electrodos ni nada de nada, ya lo decía Kant. Una cosa es la sensación y otra cosa es el entendimiento, son dos funciones separadas, y están en sitios separados. Así que si nosotros aplicamos corriente, por ejemplo, este es un potencial normal, si aplicamos corriente continua de tipo catódico, disminuimos la amplitud del potencial que llega a la corteza somatosensorial. Si aplicamos corriente anódica, lo aumentamos. Es decir, podemos modular desde fuera del cerebro la sensación que el animal está teniendo de cuando se le estimula en la fibrisa. Y evidentemente, si modificamos esto, también podemos modificar las curvas de aprendizaje, porque si el estímulo es muy débil, el animal considera que no hay asociación. Si el estímulo lo aumentamos artificialmente, entonces el animal va a aprender algo que no está pasando fuera de su cerebro, sino que está pasando dentro del cerebro. El otro, ya casi para terminar, el otro tipo de aprendizaje o de estructura cerebral cortical que está relacionada con este aprendizaje es la corteza premotora medial. Si se estimula a un conejo en la corteza premotora medial, se le da un tren de estímulo, fíjense lo que ocurre. Esta es una respuesta normal a un soplo de aire. Si le estimulamos con un pequeño tren dentro de la corteza premotora medial, no hay respuesta. El animal no responde al estímulo. En realidad, si ven, el conejo está haciendo freezing. Una manera, el conejo es un animal que hace freezing, hace respuesta de congelamiento cuando ve a un lobo, por ejemplo. No se mueve, pero no mueve absolutamente nada, lo cual no quiere decir que el animal esté anestesiado o desconectado, porque el animal está aprendiendo. Si entrenamos al animal dándole el sonido y el soplo, pero estimulando en prefrontal, no sale la respuesta, pero el animal está aprendiendo. Cuando quitamos los estímulos en prefrontal, vemos que el animal ha adquirido el nivel de aprendizaje normal. Es decir, la inhibición prefrontal impide la expresión de un movimiento determinado, pero no impide el aprendizaje. Está aprendiendo dentro, pero el animal no lo hace, porque lo que más le estará pensando, aquí va a salir un lobo y yo lo que tengo que hacer es no moverme. Así que la corteza prefrontal cumple un papel un poco extraño todavía de, decidir qué movimientos se pueden hacer y qué movimientos no se pueden hacer. Por eso a lo largo de un aprendizaje solo hay un momento en que las neuronas de la corteza prefrontal se activan y en el resto del tiempo parece que están indiferentes. Pero cuando se activa está muy en relación con el momento en que el animal ya libera la respuesta. Es decir, aproximadamente en la curva de aprendizaje, en el momento en que la respuesta va a aprender o que la respuesta se va a realizar es cuando la corteza prefrontal medial dispara.
Y otra función que cumple muy bien la corteza prefrontal es la de medir, esto ya lo había dicho, por ejemplo, Fuster en primates se ve muy bien, la memoria de trabajo, es decir, hay neuronas en la corteza prefrontal que disparan entre el intervalo de la señal que se da de clave hasta que hay que hacer algo. Ese disparo en el conejo no está tan elaborado, pero se hace a base de neuronas distintas, neuronas que disparan al principio, en medio y al final, pero la suma de todas hace que cubra ese intervalo. Pero de nuevo, así como el hipocampo, como la corteza somatosensorial, la corteza prefrontal no tiene nada que ver con el aprendizaje motor, porque esto no es un oscilador variable. Si variamos el intervalo, la duración de las activaciones son mayores, pero si el intervalo es muy grande ya no se puede compensar. Por eso el conejo, los psicólogos sabían que el mejor intervalo para condicionamiento clásico en el conejo es 250 a 500 milisegundos, porque ahí las neuronas sí son capaces de determinar ese intervalo. Si es muy largo, más de un segundo, o muy corto, 50 milisegundos, estas neuronas de la corteza prefrontal medial no pueden funcionar. Y eso es distinto de la frecuencia de oscilaciones del párpado, que ya les decía que es fija, está determinada por esta relación. La relación que hay entre el tamaño del músculo que se mueve y la frecuencia a la que oscila, que es fija para cada especie. Y por último, la última estructura que estábamos estudiando es el núcleo, el claustro. El claustro, recordarán, Crick, el del premio Nobel, se le ocurrió decir una vez que el claustro podía ser el sitio donde estaba el alma o el espíritu, porque las neuronas del claustro estaban relacionadas con prácticamente todas las cortezas y todas las estructuras subcorticales. Hay neuronas, proyecciones desde visual, auditivo, premotor, motor, somatosensorial, prefrontal, etcétera, etcétera. Aunque luego no hay dentro del claustro, no hay interconexiones. Las neuronas del claustro hacen algo muy parecido a lo que les decía, prefrontal. Se activan muy tarde, se activan después del movimiento y tienen una larga cola. Es como si su misión fuera encargarse de decirle al resto del cerebro, ya no hay que hacer más respuestas, esto tiene que acabar aquí. Y también su máximo de activación, estas neuronas son las que se activan, y estas son las neuronas indiferentes, es decir, disminuye justo en este momento cuando ya se alcanzan los valores asintóticos y luego vuelven a un nivel muy difícil de activar. De hecho, las neuronas del claustro, si se da un sonido, un soplo aislado, no responden absolutamente nada. Y de nuevo, el claustro bloqueándolo también con un virus que impide que libera toxina tetánica, se puede impedir que las neuronas del claustro liberen neurotransmisor, y se ve que eso es lo que produce un retraso en el aprendizaje, pero no una modificación de las respuestas motoras. Así que el claustro entra en el grupo de estructuras corticales que no tienen nada que ver con lo que es la realización del movimiento. Están relacionados con funciones de tipo cognitivo. Así que tienen, primero, para un movimiento tan simple como este, tienen prácticamente todo el cerebro está haciendo algo. Lo que se aprende se traduce en este tipo de respuesta, una respuesta que genera las motoneuronas, pero las motoneuronas liberan una señal de posición que se genera probablemente con activación de las dendritas. ¿Y qué estructuras son? Pues la corteza motora con sus tipos de neuronas, el núcleo interpósito del cerebelo que va por detrás, el núcleo rojo, la motoneurona facial, el músculo y el movimiento que hay al final. Pero todo esto, y probablemente algunos sitios más, la formación reticular, por supuesto, que no la hemos estudiado, todo eso hace falta para producir un movimiento tan simple como cerrar el párpado unos cuantos de grados en respuesta a un sonido. Y luego tienen otra familia de sitios, como en este caso le he enseñado el hipocampo, la corteza prefrontal medial y el claustro, que cumplen funciones diferentes. El prefrontal sirve de freno para que no se hagan respuestas que no se deben de hacer y determina la duración del intervalo entre el inicio del sonido y el inicio del soplo. El hipocampo, que determina eso que les decía de Riscorla, la saliencia o la relevancia de un estímulo que había por aquí antes, que era un sonido, que nadie le hacía caso, pero si el sonido nos avisa de que viene un soplo de aire, entonces el sonido se hace más relevante. Por eso el hipocampo, las neuronas, responde mucho más al sonido que al soplo.
y finalmente el claustro, que probablemente tenga una función de desconexión de la actividad. Ya ven ustedes, digamos, el aprendizaje depende también de palabras. Nosotros nos ponemos a buscar por el cerebro cosas que definen palabras que ya existían mucho antes que existiéramos los neurocientíficos. Tenemos la palabra aprendizaje, no teníamos la palabra performance en castellano, es decir, tenemos un problema para decir esto que hace el cerebro, qué nombre le vamos a poner en castellano. Hay otra palabra que es memoria, pero la memoria no es un bloque, hay muchos tipos de memoria. Aquí están viendo tipos de memoria muy diferentes, motora, premotora, de memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Así que con esto, por supuesto, no hemos acabado el campo, ni muchísimo menos. Y no pensarán que yo he hecho todo esto. Aquí tienen todos los que han ido colaborando, ya les digo, esto lo empezamos a hacer en los años 90, muchos de estos como Pablo, o estos primeros investigadores, Robert Baker, Craig Binger, hicimos estos experimentos en Estados Unidos, este es el grupo nuestro en la Pablo de Sevilla, y otros que colaboraban con nosotros desde la Universidad de Sevilla, los que nos han suministrado muchos animales manipulados genéticamente, la mayoría de ellos no los he mencionado, los que hacen los diseños y los técnicos, y luego la financiación que nos dieron a lo largo de todo este tiempo. Así que nada más y muchas gracias.